como cada año, hoy se recuerda en nuestro país la masacre de estudiantes ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, un trágico episodio de nuestra historia. En los años 60, los jóvenes se vieron influenciados por múltiples protestas estudiantiles que se realizaban en países como Francia y Estados Unidos. México, cuyo gobierno estaba encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, no se quedó atrás. Hoy se cumplen 56 años de la peor matanza que en la historia de México se pueda contar. Fue un 2 de octubre cuando un mitin de estudiantes fue reprimido por el ejército en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, cuando protestaban contra la violencia política. Este movimiento estudiantil inició 2 meses antes de esta trágica matanza, durante una pelea de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudadela. La campal fue disuelta violentamente por el grupo de granaderos, lo que desató una ola de protestas por el abuso policial. Fueron más de 2 meses de protestas a las cuales incluso se sumó el entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, quien marchó con sus estudiantes para exigir la salida de los militares. Posteriormente se constituyó el Consejo Nacional de Huelga, conformado por más de 200 estudiantes de 75 escuelas, quienes presentarían un pliego petitorio con sus demandas. Estos movimientos contaban con 14 dirigentes representativos del movimiento, de los que destacan Luis González de Alba, Marcelino Perelló, Raúl Álvarez Garín, Eduardo Valle Espinosa, Félix Hernández Gamundi, Pablo Gómez Álvarez, Ana Ignacia Rodríguez, conocida como La Nacha, y Salvador Martínez de la Roca. ¿Cuándo comenzó? Fue a las 9 de la mañana cuando comenzaron las negociaciones en un mitin para hacer una marcha de la Plaza de las Tres Culturas hacia el casco de Santo Tomás del Politécnico, cuyas instalaciones estaban tomadas por el ejército. Sin embargo, se canceló luego de que miembros estudiantiles se reunieron con el gobierno. Cerca de las 4 de la tarde, pese a las negociaciones, se desplegó un operativo con militares encubiertos en la Plaza de las Tres Culturas. Los efectivos y francotiradores se resguardaron en azoteas y edificios, todos bajo las órdenes de Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, y de Marcelino Barragán, quien comandaba al Batallón Olimpia. A las 5:55 se encendieron 2 bengalas que iluminaron el cielo de Tlatelolco. Se trataba de una señal para que el Batallón Olimpia disparara contra todo aquel que se encontraba en la plaza. Una fila de militares, acompañada por tanquetas y vehículos de asalto, entró a la Plaza de las Tres Culturas. A ellos se sumaron miembros del Ejército, de la Dirección Federal de Seguridad de la Policía Judicial Federal y del Servicio Secreto. La multitud se dispersó y muchos corrieron a esconderse en los edificios aledaños a la Plaza de las Tres Culturas. Además de los estudiantes, entre las víctimas había niños y vendedores, incluso civiles que se habían acercado a ver qué pasaba. La masacre duró cerca de 2 horas. En cuanto a los principales líderes del movimiento estudiantil, resultaron detenidos. En la Plaza de las Tres Culturas y entre las ruinas prehispánicas se apreciaban manchas de sangre, bolsos de mujeres, zapatos desperdigados y prendas de vestir también ensangrentadas. A más de 5 décadas, nadie sabe cuántas personas murieron durante la masacre. De acuerdo con el gobierno, fueron 26, pero la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos estima que fueron entre 150 y 350 víctimas. Una semana después de estos hechos, se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos. Bajo el lema 2 de octubre no se olvida, año con año, cientos de capitalinos salen a las calles para recordar uno de los hechos más dramáticos de la historia del país. Imagen.